Buenas compañeros, esta es la presentación del laboratorio número 1 de la carrera de electrónica, el curso de electrónica 1. Acá mi servidor Michael Agüero. Y yo, Marlon Zúñiga Gómez, vamos a presentarles unos cuantos circuitos de análisis. En esta ocasión les vamos a explicar unos 4 circuitos con diodos y LEDs. Para el circuito número 1, bueno, tenemos cálculos teóricos por acá, en donde escogimos una cantidad de 5 valores de voltaje en las fuentes y con las mismas comenzamos a realizar averiguar valores teóricos en los cuales averiguamos tanto corriente como voltaje en algunos casos. Estas son mediciones de voltaje y corriente en el simulador de Proteus. Por acá son capturas de la parte número 1, por ejemplo, en este caso fuentes de 100 milivoltios, en donde podemos ver el comportamiento del circuito en el que, bueno, tenemos que el diodo en sí pues recibe voltaje, sin embargo no conduce corriente. Y por el otro lado tenemos una fuente, la cual variamos a unos 300 milivoltios, en donde igual se aprecia el diodo conduciendo corriente y además la, perdón, donde conduce voltaje, más sin embargo no conduce corriente. En el caso de la fuente 3, con una fuente de 400 milivoltios, vemos exactamente el mismo comportamiento anterior con los otros 3 circuitos. Luego, por otro lado, con la fuente de 700 milivoltios, podemos notar que el circuito ya llega a su voltaje umbral, permitiéndole conducir a un voltaje de 508 milivoltios y 192 aproximadamente. Claro, pueden haber ciertas variaciones por el voltaje umbral, pero se comprueba que la parte teórica y práctica tienen relación. Por otro lado tenemos de la misma forma mediciones de corriente y de voltaje, en este caso en la parte 3 con fuentes de 1 voltio, ambas. En este caso lo que varía es que en la segunda parte invertimos el diodo para que el mismo no conduzca corriente. En este caso podemos ver que la primera fuente arroja 547 milivoltios en 1 voltio la fuente y nos arroja también en microamperios 453 en corriente. En este caso, para el diodo invertido, vemos que si lo colocamos de esa manera, pues no conduce corriente, esto porque él presenta una polarización directa en el cual donde nos señala, digamos, en este caso, la patilla del cátodo se encuentra invertida y por ende no está conduciendo corriente. Como pueden ver, quisimos comprobar que las mediciones en Proteus fuesen exactamente las mismas o lo más aproximadas en Tinkercad, y como lo pueden ver en la fuente de 100 milivoltios, tenemos los mismos resultados, también exactamente con la de 300 milivoltios. En este otro caso, con la fuente de 400 milivoltios tenemos el mismo comportamiento. En la de 700 milivoltios podemos ver una pequeña variación con el voltaje umbral y la corriente, pero son datos bastante aproximados y cercanos. Finalmente tenemos en el caso de la fuente de 1 voltio que este diodo conduce corriente y voltaje con valores más o menos similares, mientras que cuando invertimos el diodo lo que ocurre es que él simplemente solo permite la medición del valor de la fuente, pero la corriente no la conduce al comportarse como un abierto.
Por acá podemos ver capturas, las cuales las realizamos durante el procedimiento en laboratorio, en donde observamos los diferentes valores de voltaje, haciendo mediciones tales como voltajes y corrientes, en este caso de los diodos. Por ejemplo, en la fuente de 100 milivoltios podemos observar donde el voltaje, la medición, la cual es esa que está por ahí, y tenemos la corriente, la cual es cero, ya que es una fuente de muy bajo voltaje en donde no conduce la corriente suficiente. Por otro lado tenemos la fuente de 300 milivoltios, igual voltaje y corriente del diodo. Como tal vemos que se ve plasmado la cantidad de voltaje que sale de la fuente, la vemos plasmada en el diodo. Caso contrario sucede en la corriente del diodo, la cual no conduce la suficiente corriente. Aquí podemos notar que con la fuente de 400 milivoltios tenemos un valor de voltaje relativamente similar a la fuente, mas sin embargo no existe corriente. Por otro lado, si visualizamos la fuente de 0.7, podemos notar que el voltaje se aproxima a la parte simulada y cálculo teórico, y con el tema de la corriente, como esta mide 180 microamperes, entonces puede asemejarse directamente pues a lo antes visto. Finalmente, pues podemos notar en la fuente de 1 voltio pues que el voltaje como tal se asemeja a la parte simulada y teórica, y lo mismo pasa con el tema de la corriente para ser exactos. Ahora bien, si invirtiéramos el diodo, lo que ocurre es que simplemente pues tenemos el valor de la fuente en el componente, pero la corriente es completamente inexistente por la inversión. Por acá tenemos una gráfica del comportamiento del diodo polarizado en Proteus. En este caso la realizó el compañero Marlon y podemos apreciar el comportamiento que tiene el diodo de manera polarizada en Proteus. De igual manera hicimos un plus, el cual fue realizar un análisis en el osciloscopio y ver esa curva plasmada en la pantalla del osciloscopio, y así verificar nuestros cálculos teóricos, verlos plasmados en la práctica. Ahora vamos con este otro circuito que tiene una fuente, un potenciómetro y un LED, y para ser exactos usamos una resistencia de 9.65K y 2K para poder regular la cantidad de resistencia que ocupa para encender el LED. Si aquí le pusiéramos una resistencia muy alta, básicamente el LED no tendría conducción ni voltaje, sino que nada más el potenciómetro pues es el que recibe el valor total de la fuente. Pero en cambio, si le colocamos un valor más bajo en resistencia, como 2 kiloohmios, vemos entonces que el diodo pues ya empieza a conducir un voltaje umbral promedio de 1.8 voltios. La resistencia pues es la que consume mayor cantidad de voltaje, y la corriente que en este caso tiene este circuito se aproxima a unos 9 miliamperios. Por acá tenemos mediciones de corriente y voltaje, de igual forma como en el primer circuito. En este caso tenemos medición de corriente y voltaje al mismo tiempo. En el caso de la resistencia de 2K, regulamos el potenciómetro a un aproximado de un 20%, en donde nos arroja una vez regulada la fuente a 20 voltios, tenemos que son 17.8 voltios aproximadamente en el potenciómetro. Tenemos una cantidad de 2.2 voltios en el LED y una corriente que pasa por el circuito de aproximadamente unos 8.61 miliamperios. En este caso podemos deducir que entre menos corriente, perdón, entre menos resistencia coloquemos al circuito,
mayor será su corriente y podemos lograr ver el LED encendido. Caso contrario sucede en la parte de la resistencia de 9.65 a la cual se opone la corriente teniendo una cantidad de alrededor de unos 96%, igual con una fuente de 20 voltios y tenemos por ahí el LED, el cual no recibe gran cantidad de corriente, en este caso casi nula, para su experimentación. Misma verificación hicimos en Tinkercad, ¿verdad? En este caso aquí pues pusimos pues una resistencia de 2K aproximadamente y podemos notar que los valores se asimilan y pues vemos que el LED como tal se logra encender sin ningún problema, ¿verdad? Caso contrario, si tenemos exactamente pues una mayor cantidad de resistividad, entonces básicamente lo que ocurre es que el LED no se enciende, ya que el potenciómetro se comporta como un corto al tener una mayor cantidad resistiva. Tenemos por acá capturas reales que realizamos durante las mediciones en laboratorio, en donde tenemos en este caso el potenciómetro regulado a unos 9.65 kiloohmios, en donde podemos ver, bueno, el voltaje del diodo, el cual es casi nulo. Tenemos el voltaje en la resistencia, la cual recibe prácticamente el voltaje que nos ofrece la fuente. Y en la parte de la corriente tenemos que prácticamente no tenemos corriente. Esto porque contamos con bastante resistencia. Por acá tenemos la resistencia de 2 kiloohmios, en donde podemos ver la cantidad de voltaje. Por acá tenemos el voltaje de la resistencia y por acá la corriente de el LED, el cual nos aseguramos que los cálculos teóricos poseen coherencia con los cálculos prácticos y pueden brindar eh, luz al LED en el caso de esta última resistencia. Algo importante es que la parte práctica puede variar muchísimo por el tema del voltaje umbral y por supuesto las aproximaciones que tenga el potenciómetro. De ahí que más o menos pues pueden haber ciertas variaciones, pero como tal se demuestra que entre menos resistencia, más posibilidades tenemos de que se encienda el LED, pero entre más resistencia, este no se llega a encender. Por acá tenemos el circuito número 3, en el cual realizamos los cálculos teóricos conformado por una fuente, un potenciómetro. En este caso tenemos dos LED en paralelo, al igual que un diodo en paralelo también. Por acá se realizaron los cálculos teóricos, teniendo como peculiaridad que el, la corriente del diodo es la que prácticamente eh, exprime toda la corriente del circuito, dejando a los LED prácticamente sin posibilidad para encender, además de que se reguló el potenciómetro a aproximadamente unos 2.47K y podemos ver por ahí el voltaje también de la resistencia. Como pueden observar aquí en pantalla, pues quisimos comprobar el voltaje que tenían todos los componentes y aquí lo que ocurre es que el voltaje umbral que tiene el diodo, que es más o menos de 0.7, prácticamente es el que está obligando a todos estos LEDs a estar apagados. Y como sabemos, en el caso de un LED rojo, como se requieren de entre 1.6 a 2.2 voltios, estos no van a poder encenderse en ningún momento. ¿Ok? Por otro lado, pues aquí podemos notar que el diodo es el que recibe la mayor parte de la corriente del circuito y el hecho de que los LED básicamente pues tengan más o menos la misma cantidad de corriente se debe pues a la cantidad insuficiente de voltaje. Además de que estas corrientes en microamperios son prácticamente nulas para efectos prácticos.
Tenemos por acá mediciones que realizamos también en el simulador de Tinkercad, en el que, al igual que Proteus, pues vemos por acá que se reguló el potenciómetro igual a 2.47K y podemos ver la cantidad, bueno, de voltaje en este caso que posee el circuito, y en el caso de las corrientes, como podemos observar, que poseen los tres diodos, tanto los diodos LED como el diodo, poseen corriente de 8.01 miliamperios. Obviamente, pues demostrando pues que si bien pueden haber ciertas variaciones, el cálculo teórico y lo práctico calzan lo más aproximadamente posible. Finalmente, pues tenemos aquí pues las mediciones de voltaje en los diodos como tal y en la resistencia, y podemos notar que los valores como tal se pueden aproximar directamente a la parte teórica y simulable. En el caso de los LED, estos prácticamente al no recibir corriente pueden registrar corrientes totalmente nulas o pequeñas, mientras que el otro, que es el de silicio, es el que recibe la mayor cantidad de corriente, de 8.86 aproximadamente, ¿verdad? Tenemos por acá el circuito y último, número 4, en el que está conformado por una fuente. Tenemos un diodo polarizado directamente, unido también a un diodo LED y una resistencia, y también tenemos un potenciómetro el cual puede llegar a regular la cantidad de corriente que puede llegar a pasar por ese circuito, o bien que pase también directamente por el potenciómetro. Esto se logró, bueno, con mediciones de dos resistencias, calibrando la salida del potenciómetro, por ejemplo, de 114 y de 1.53K. En este caso, al regular el potenciómetro a 114 ohmios, pues podemos ver que la corriente va a buscar siempre el camino de menor resistencia, en donde sería por el camino del potenciómetro, y caso contrario sucede en el caso de la resistencia de 1.53K, en la cual va a evitar pasar la corriente por el potenciómetro y nos va a brindar, como lo vamos a ver más adelante, la iluminación del LED, que es lo que se requiere. Como pueden ver aquí en pantalla, pues cuando nosotros aproximamos el potenciómetro a 114 ohmios o más o menos 60, porque en la vida real esa variación puede cambiar un poco los datos, vemos entonces que aquí lo que ocurre es que el potenciómetro se comporta como un corto. Entonces, aquí vemos un consumo de 0.72 voltios en el diodo como tal. El resto del voltaje se llega a distribuir entre el potenciómetro y la resistencia de un K, y la corriente más o menos ronda como los 18.2 miliamperios. En este caso aquí vemos, pues en el caso del LED, si bien puede recibir una pequeña cantidad de corriente, el voltaje es insuficiente para encender el LED en este caso. En este caso contrario, sucede por ejemplo con la resistencia de 1.53 calibrada al potenciómetro, que son alrededor de un 15%, en donde podemos ver que por medio de simulación en Proteus, la corriente no pasa por el camino del potenciómetro, y en este caso pasa por el lado de donde está el circuito como tal del diodo de silicio, el diodo LED y la resistencia. Podemos ver que la fuente de voltaje nos ofrece un voltaje de 20 voltios, y tenemos también 17 miliamperios en la parte del diodo y 15 miliamperios en la parte del diodo LED. Por acá tenemos también una pequeña variación que se hizo por ahí, en donde tenemos la medición de voltajes, en este caso tanto del diodo LED como del diodo de silicio. Este mismo comportamiento quisimos verificarlo en Tinkercad,
Y cuando le pusimos una resistencia de 1.53K aproximamos, vemos exactamente pues que los cálculos teóricos y la parte de simulación en Proteus calzan, y en el caso en el que nosotros ponemos un valor resistivo bastante bajo, alto, en este caso el potenciómetro gradualmente se comporta como un abierto. Esto provoca que el LED se enciende. Caso contrario, si le ponemos una resistencia más o menos baja, de 114 o 60 ohmios, el valor de corriente, la mayor parte se distribuye en el potenciómetro, provocando pues que el LED no se encienda al contar con una cantidad insuficiente de voltaje y de corriente. Este comportamiento lo quisimos verificar pues en la vida real, y como pueden ver, las mediciones de voltaje, tanto en el diodo y en el LED, como sus respectivas corrientes, básicamente calzan, ¿verdad? Notándose obviamente que básicamente pues el diodo consume la mayor parte de la corriente y el LED es como que realmente no reciba casi corriente como tal. Eso sucede también en la parte de la resistencia de 1.53K, en la cual podemos ver cómo el circuito conduce corriente. Podemos ver el voltaje del diodo como tal. También podemos ver el voltaje del LED. Ahí todo el circuito se encuentra energizado. Lo único es que la corriente no pasa por medio del potenciómetro, sino que por el circuito restante. Podemos ver que el diodo como tal, el diodo LED, lo único es que la corriente no pasa por medio del potenciómetro, sino que por el circuito restante. Podemos ver que el diodo como tal, el diodo LED, posee corriente, y es donde podemos ver la iluminación del mismo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, en este caso vamos a hablar acerca del laboratorio 2, tanto sus funcionamientos prácticos como funcionamientos teóricos. Mi nombre es Michael. En mi caso yo soy Marlon Zúñiga. Bueno, en este caso vamos a explicar un poco el tema del laboratorio 2, explicaciones generales sobre mediciones de circuitos con diodos de silicio y LEDs correspondientes a la semana 4. Este primer circuito que tenemos aquí en pantalla es un rectificador de media onda serie, el cual está compuesto por un diodo, una resistencia, y prácticamente tanto este como los siguientes rectificadores están alimentados con un voltaje pico de 10 voltios, ¿verdad? De frecuencia 60 Hz. Lo que nosotros hicimos fue sacar una serie de muestras utilizando las leyes de voltajes de Kirchhoff para obtener, en el caso del semiciclo positivo, estos voltajes de aquí, y en el negativo estos de acá, por el análisis del comportamiento del circuito, y el resultado de la gráfica correspondiente sería esta. Entonces comprobamos que en la parte simulada pues se cumpliera esta condición, lo cual para efectos prácticos se da, y en la vida real pues también lo logramos. Para el siguiente el siguiente circuito, en este caso el circuito 2, tenemos los siguientes cálculos teóricos. Primeramente, conformación del circuito, en el cual tenemos una resistencia, un diodo, de manera inversa a la fuente de corriente. Y en este caso tenemos un rectificador de media onda, en este caso negativo. Podemos ver el comportamiento en la parte teórica, y en el caso también cabe recalcar la aclaración: al tener la polaridad de la fuente invertida por el comportamiento del circuito, los voltajes se vuelven negativos, por eso la onda de manera negativa. De igual forma, rectificamos con mediciones prácticas en la que podemos observar en Every Circuit y en Proteus el comportamiento del mismo. Medición en el osciloscopio con captura, en el cual podemos ver
el comportamiento teniendo generador, fuente de corriente y osciloscopio en funcionamiento. Vamos con este otro rectificador en el cual de ahí se puede decir que es muy parecido al anterior, nada más que se le cambia la posición del diodo. Entonces hicimos exactamente los mismos cálculos de muestreo correspondientes, ¿verdad? Como pueden ver aquí en pantalla. Y aquí lo que realmente llama la atención es que inicialmente en el semiciclo positivo, pues lo único que vamos a ver es el voltaje umbral del diodo, que es lo que básicamente pues tenemos componente de salida, mientras por otro lado pues los otros voltajes restantes son totalmente invertidos por el tema de que el diodo se abre y lo único que visualiza es el voltaje de entrada de la fuente. Verificamos este comportamiento en los simuladores, dándonos cuenta que se cumple dicha condición y por supuesto en la vida real para lo cual se cumple. Tenemos el circuito número 4 en el cual de esta manera tenemos el diodo de manera invertida en relación a la fuente de corriente y junto con una resistencia podemos también mostrarles la parte teórica en la cual tenemos una onda, en este caso un recortador de media onda, de manera Rectificador. rectificador, perdón, de media onda positiva. En este caso, el diodo solamente va a mostrar el voltaje umbral en directa. Solo vemos el valor de la fuente inversa, solo se visualiza el voltaje del diodo. En el caso por acá de que observamos el voltaje umbral de el diodo de forma negativa, a partir de ahí vemos valores positivos realizando la onda correspondiente. De igual forma tenemos mediciones tanto en Every Circuit como en Proteus de este laboratorio. Podemos observar el comportamiento de la misma. Y por supuesto, captura de laboratorio en el cual vemos también el comportamiento de esta onda. El quinto circuito consiste básicamente en un rectificador de onda completa en el cual introducimos un capacitor y un motor de corriente directa. ¿Ok? Aquí pues en este caso el rectificador lo que va a hacer es que va a tratar de eliminar los semiciclos negativos para poder intentar con ayuda del capacitor realizar un proceso de filtrado el cual vaya alineando la corriente para así encender el motor. Por ejemplo, pues calculamos un voltaje de salida tomando en cuenta la cantidad de consumo de voltaje que tiene este diodo, provocando que más o menos requiera como de unos 9.3 voltios para trabajar. Este sería pues el comportamiento. Verificamos este comportamiento pues a nivel de simuladores, para lo cual se cumple. Y en la vida real, claro, la imagen se da un toque distorsionada por el tema del ruido que genera el motor, pero se comprueba pues el funcionamiento. Seguidamente tenemos el circuito número 6, en el cual ya pasamos a la segunda parte, la cual es, en este caso, recortadores, en donde tenemos ya presencia de fuentes de corriente directa. Primeramente, una fuente de corriente directa en la cual de 4 voltios seguido de un diodo polarizado directamente, y tenemos el comportamiento tanto teórico. En este caso podemos observar que es un recortador de onda positiva, entonces tendremos en este caso valores positivos incrementando conforme incrementamos el valor de la corriente alterna. Vamos a tener un voltaje de salida entre la resistencia y el diodo de 3,3, 6,3 y así sucesivamente, teniendo acá el comportamiento de la onda. Y en el caso del negativo vamos a tener que conforme vayamos aumentando el voltaje en la corriente alterna, vamos a ver que al estar inverso el diodo, este no conduce y es por esto que se abre el circuito.
por acá mediciones, en este caso de simuladores, tanto de Every Circuit como de Proteus, donde observamos el comportamiento del mismo. Y por supuesto, en el osciloscopio podemos ver la captura del comportamiento del circuito. Vamos con el séptimo circuito, parecido al anterior, nada más que aquí nos tomamos la molestia de invertir la polaridad de la fuente directa. Entonces aquí lo que realmente pues va a suceder a nivel teórico es que en el caso del semiciclo positivo pues no vamos a tener en sus primeros valores de voltaje pues algún voltaje en específico en la resistencia, ¿verdad? Por otro lado, pues conforme vayamos incrementando, pues estos van notándose considerablemente y aquí más o menos podrán notar la gráfica de comportamiento que pueden visualizar aquí en pantalla, Es ¿verdad? importante aclarar también que la onda de corriente alterna en este caso está un poco mal escrita. Sin embargo, bueno, se puede apreciar por ahí que el voltaje pico que alcanza conforme vayamos aumentando el voltaje es de 5.3 voltios el voltaje pico de la onda y a partir de ahí va a bajar a convertirse en cero en esta parte. Tenemos también, bueno, mediciones en Every Circuit y en Proteus, comprobando que lo que se realizó teóricamente, pues, y en la práctica en el laboratorio, se vea reflejado en simuladores. Circuito número 8, tenemos un circuito recortador, en este caso tenemos el diodo invertido con respecto a la corriente alterna y igual la presencia de una de corriente directa. En este caso vamos a ver una onda recortadora negativa en la que acá tenemos voltajes positivos, sin embargo vamos a ver donde va a incrementar un poco la onda hasta llegar a 0 voltios, que va a ser el pico, se va a mantener en 0 voltios. Y en este caso, para los voltajes negativos, conforme los vayamos aumentando o disminuyendo más bien, en este caso vamos a ver una disminución en la curva y vamos a ver la presencia de la onda recortadora negativa. De igual forma, podemos ver que si el circuito se cumple, tanto teóricamente como práctico, en simuladores. Y por ende también en este caso en laboratorio, en osciloscopio. Noveno circuito, pues básicamente volvimos a darle vuelta directamente pues a la fuente, pero el diodo lo tenemos en inversa. Entonces, los primeros voltajes que vamos a ver en el primer semiciclo no existen por la presencia de un abierto en el diodo, pero con el semiciclo negativo, más bien estos van incrementándose gradualmente por la conducción contraria que va a tener el circuito y los voltajes que va a tener, dándonos como resultado un comportamiento similar a este que tenemos en pantalla. La comprobación básicamente a nivel de simuladores como Every Circuit y Proteus se confirma. También tenemos capturas en osciloscopio en donde confirmamos también el funcionamiento de ese circuito número 9. Tenemos en este caso un circuito, el circuito número 10, en el cual tenemos el diodo, además de la fuente de corriente directa, y podemos ver que es una onda recortadora negativa en la cual va a tener una constante de menos 3,3 voltios y a partir de ahí va a bajar su valor hasta aproximadamente los menos 13,3 voltios, en este caso negativos. Ahí el comportamiento de la misma. Esto se da fundamentalmente porque como la patilla del cátodo está conectada a la fuente y la pantalla positiva de la fuente AC está conectada al ánodo, entonces básicamente aquí podemos decir el tipo de reconectador cambia a paralelo, básicamente. Este comportamiento lo comprobamos pues en Every Circuit y en Tinkercad
confirmándose lo Proteus. dicho anteriormente, pues dicho, Proteus en realidad. Y en la vida real, como podrán ver aquí, tenemos exactamente pues la señal que justamente pues estamos buscando. El circuito 11 básicamente pues es simplemente darle vuelta al diodo. Entonces lo que ocurre aquí es que inicialmente el semiciclo positivo permitirá este, un aumento de voltajes. Ahí pues fue un pequeño error el haber insertado pues este voltaje, pero en realidad es de 2.7. Tenemos exactamente pues que cuando ya el semiciclo negativo pues comienza, este voltaje se mantiene hasta ya después continuar con un comportamiento similar al que podemos ver en pantalla. Dicha confirmación se puede ver en Every Circuit y en Proteus, y en la parte práctica podrán notar que tenemos exactamente esta parte. Para el circuito número 12 tenemos en este caso diodo inverso a la corriente alterna. Además, podemos ver que la fuente de corriente directa está seguida del diodo. En el caso de valores teóricos, pues tenemos por acá que va a ser una onda recortadora de manera positiva. Vamos a tener valores positivos teniendo una constante de 3.3 voltios. A partir de ahí se genera un voltaje pico del mismo valor. Y en el caso de los valores negativos, vamos a tener una leve caída hasta 3.3 voltios aproximadamente, en la cual se puede ver la constante por acá. Y en el caso de acá, se genera la onda recortadora positiva. También tenemos mediciones en Everysic y Proteus que nos respaldan el proceso teórico anterior. Al igual que el osciloscopio, nos muestra la onda que requeríamos en el momento. Finalmente terminamos con este circuito número 13, en el cual lo único que hicimos era invertir la polaridad del diodo. Entonces, como podemos notar, inicialmente el diodo no empieza a conducir voltaje hasta que a cierto voltaje empieza a incrementar su valor, y en el semiciclo negativo estos valores, pues, por así decirlo, pues caen repentinamente, pues, por las características propias del circuito, ¿verdad? Siendo básicamente, pues, una gráfica como esa la que podríamos visualizar en pantalla. Esto lo comprobamos directamente, pues, en Every Circuit y en Proteus, verificando de que este comportamiento sea exactamente lo más similarmente posible. Y por supuesto, dicho comportamiento lo podemos ver en el osciloscopio, como lo van a poder visualizar en pantalla. Y eso sería todo. Muchas gracias.